Pero vamos a hablar de temas muy, muy importantes y serios y muy recurrentes, porque al 2x3 sabemos que alguien tuvo un ACV, accidente cerebrovascular. El doctor me va a corregir enseguida. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un gusto, Buen amigo. día. Trajiste un doctor en medicina. Sí, hoy le traje... No cualquier doctor. No. Hoy le traje a un capo del hospital de clínicas. Él estuvo formándose en Francia. Sí. Y esta semana, Mario, es muy importante porque es la semana de la lucha mundial contra la ACV. Sí. Y ocurre mucho en Paraguay. Sí. Y la gente cree que puede actuar, cree que puede hacer ¿Qué hacer? algo, pero el doctor nos va a decir qué hacer. Bueno, doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Doctor Merner, ¿verdad? Doctor Ricardo Merner. Claro, bienvenido. Y bueno, gracias, muchas gracias. Antes que nada, muy agradecido por estar acá y justamente la idea un poco de esta semana. El martes 29 se conmemora el Día Mundial del ACV y ese día y esa semana aprovechamos todos los años para crear un poco de conciencia sobre esta enfermedad, que es una enfermedad muy frecuente, ¿Qué afecta... es técnicamente el ACV? ¿Por qué se produce? El ACV, entonces la sigla es ataque cerebrovascular. Ataque, Así ya. como dijiste, antes se decía Se decía accidente y se cambió eso a propósito, Ajá. porque en realidad hoy se sabe que el ACV, que es una obstrucción brusca de la circulación cerebral, Sí. esa obstrucción brusca de la circulación cerebral puede ser por un coágulo que tranca la circulación, Ajá. en la mayoría de los casos, o por una arteria que se rompe y sale sangre. Sí. Ese es el Pero- derrame, decíamos antes. El derrame, exactamente. Y eso se produce, eso es consecuencia en general de factores de riesgo que favorecen que eso ocurra. Por eso se abandonó el término de accidente, ya no es un accidente porque uno puede prevenir. Se puede prevenir. Ah, qué Deja de interesante. ser un accidente cuando uno puede prevenir, cuando es consecuencia de factores de riesgo no controlados, entonces se habla de ataque cerebrovascular. Y hay señales, emiten una señal, porque también dicen enemigo silencioso. Dicen, ¿no? Exactamente. En realidad, cuando se produce el ACV, hay señales. Claro. Es en el 100% de los casos. Sí. Pues lo que ocurre entonces, dijimos, hay una perturbación brusca de la circulación cerebral. En el 85% de los casos hay un coágulo que tranca una arteria, no pasa la sangre, entonces hay tejido cerebral que deja de recibir sangre, no recibe por ende oxígeno y esa parte del cerebro deja bruscamente de funcionar y eso se traduce clínicamente en síntomas. Los síntomas más frecuentes son desviación de la boca, dificultad repentina para hablar, de repente el paciente, la persona está conversando y deja de poder hablar, pérdida brusca de la fuerza del brazo o de la pierna o de ambos, Sí. que nuestra gente dice media red, Media red, sí. se quedó media red. dice nuestra ¿Isquemia gente. también entra ahí o no? Y es la isquemia, es cuando se tranca la circulación y no recibe sangre del tejido, eso se llama isquemia. Ok. Por eso ACV isquémico, Isquémico. justamente, ok. ataque cerebral, Estamos aprendiendo, Cristian, acá. Sí. ACV isquémico. Mucho rápido acá. Entonces, O sea que doctor, yo puedo tener una obstrucción en cualquier parte de mi cuerpo y vas subiendo eso hasta la cabeza. y en realidad uno puede tener una obstrucción en cualquier parte del cuerpo, pero en ese caso lo que ocurre es, hay un coágulo, se va, tranca la... Es como cuando a alguien, por ejemplo, se le corta la circulación y se le pone rojo Sí. el dedo. Si se sigue apretando, se va a poner morado y después se pone negro. Y eso ocurre porque se tranca la circulación Claro, no y no circula. llega oxígeno al tejido. Cualquier tejido puede sufrir ese mismo proceso. El caso más conocido de una obstrucción de la circulación y que genera infarto o isquemia es el del corazón. Corazón, sí. Ese cuando se tranca una arteria coronaria, entonces se produce el infarto del corazón. Y es que me duele el pecho y esas cosas. Claro. Eso mismo puede ocurrir en el cerebro o en cualquier otra parte. ¿Por qué se tranca, doctor? ¿Qué produce que eso se tranque? Claro. Y La causa. Es un coágulo que tranca la circulación. Es un coágulo de sangre que se va y termina cerrando una arteria. Es donde se produce el coágulo es el tema. Y el coágulo viene sea de la arteria en sí, porque no sé si habrán escuchado la arteriosclerosis. También, claro. La arteriosclerosis es un daño de las arterias. Imagínense como pequeñas mangueritas que distribuyen todo el flujo. Y las paredes, cuando somos jovencitos, son lisas. Pero a medida que va pasando el tiempo, esas paredes se vuelven irregulares, rugosas, y se va depositando ahí grasa, colesterol, calcio, y se forman como unas placas. Y esas placas son las que se pueden a veces quebrar, forman coágulos ahí y se tranca la arteria. Vos sabés que hicimos un pequeño material, Mario, no sé Sí. si podemos mostrar Por favor. a la compañera desde el comienzo, justamente para explicar todo esto y después decirle a la gente con el doctor los minutos que uno tiene para Eso. reaccionar para que no haya daño. Eso.
El ACV es una enfermedad grave. Un tratamiento efectivo puede realizarse si actuamos rápido, dentro de las 4 horas y media desde el inicio de los síntomas. La dificultad repentina para hablar, la desviación de la boca, la debilidad de un brazo, una pierna o ambos son síntomas de un ACV. Si esto ocurre, llamar rápido al 141 o acudir a un centro de urgencias. Con hábitos de vida saludable y control de los factores de riesgo, podemos prevenir el ACV. Ganémosle al ACV. Ya nada que supere. Ahí, bastante gráfico, ¿no? Pero yo interpreté la pregunta de Kiara, doctor, como cuáles son los elementos que contribuyen a que se produzca ese coágulo. Alimentación, tabaquismo, golpe, ¿por qué se produce? ¿O hay ya una condición de base? Entonces, dentro de ese proceso que le decía, la formación de la placa, o sea, imaginemos, ¿no? Cuando tenemos las mangueritas todas sanas y a medida que pasa el tiempo se van haciendo rugosidades y placas. Pero hay cosas que favorecen la formación de esas rugosidades internas o placas, que son la hipertensión arterial, es el factor principal. Ya. El 50% del peso de todos los factores de riesgo se lleva a la hipertensión arterial. Por eso es tan importante controlarse la presión, porque si hay presión alta hay que medicarse para poder controlar eso. Bien. La diabetes, otro factor de riesgo importantísimo, por eso ese tema de los controles anuales es importante. Sí. El colesterol, vamos a controlarse si está alto o no. Ese proviene de nuestra alimentación también. Alimentación. Hábito En realidad, al final, buena alimentación, control periódico, ¿verdad? Para poder detectar estas cosas. Y bueno, controlar el sueño, el famoso control del estrés también. Hoy se sabe que colabora mucho, ¿verdad? El tabaquismo tampoco ayuda. El tabaquismo es un factor de riesgo. El alcohol en exceso también, ¿verdad? Doctor, y el vapeo que ahora está tan de moda. El vapeo también colabora casi al mismo nivel que el cigarrillo, que el tabaco. Claro. Sí. Hay medicamentos, doctor, así que se toman habitualmente. Por ejemplo, no sé, un ibuprofeno o un medicamento fuerte para la migraña, ese tipo de cosas que hacen que se coagule tu sangre por dentro y hace esa obstrucción, o no pasa por ahí. En realidad, el ibuprofeno o los antiinflamatorios en general no favorecen la formación de coágulos, ¿verdad? El exceso de consumo de medicamentos siempre tiene algún problema, ¿verdad? El exceso de consumo de ibuprofeno puede tener repercusión renal, por ejemplo, etcétera, pero a la formación de coágulos no. Una cosa que sí se menciona siempre es el tema de los anticonceptivos orales, por ejemplo, ¿verdad? Que no sé si habrán escuchado en la época de pandemia, cuando se habló de la famosa vacuna que aumentaba el riesgo de trombosis cerebral. Y lo mismo pasa con los anticonceptivos orales que toman las personas jóvenes. Y eso sí favorece que el estado de la sangre sea más propicio para formar coágulos y tiene un poco más de riesgo de hacer una ACV, por ejemplo. ¿La ergotamina? La ergotamina no favorece la formación de coágulos, pero sí lo que puede a veces es crear un fenómeno de contracción de las arterias, vasoespasmo. Y eso genera una cosa similar a lo del ACV. Lastimosamente tenemos poco tiempo. Quiero repasar en el último minuto el tema de qué hacen ustedes cuando van a un auxilio y le dicen tuvo una ACV de una persona. Bueno, doctor, ahí como bombero lo único que podemos hacer es trasladar inmediatamente a la persona, porque ¿cuánto tiempo tenemos para que esa persona se aplique la inyección? Exactamente. Entonces, si ocurre una ACV, el mensaje sería, si se presentan estos síntomas, desviación de la boca, debilidad del brazo o pierna, o dificultad brusca para hablar, lo que hay que hacer rápidamente es llamar al 141, una opción, o las personas que tienen seguro médico llamarán a su ambulancia privada, o ellos mismos transportarle rápidamente a un centro de urgencia, porque hay una medicación que se puede hacer, que se hace por la vena, y la idea de esa medicación es disolver ese coágulo y que vuelva a pasar la sangre. Pero el problema que tenemos con eso es que hay un límite de tiempo, y el límite de tiempo es 4 horas y media desde que se inician los síntomas. Más allá de eso, esa medicación ya no es eficaz y al contrario es riesgosa. La gente pregunta, se inquieta enseguida, dice, ¿ayuda en algo clavar los dedos con una aguja, algo mientras se da la ACV? Dice. No ayuda para nada. Son mitos que... Son mitos que no. Ya, el tema es llevar rápido, entonces... Sí, porque a medida que uno va teniendo la ACV, Mario, pasa el tiempo y va muriendo alguna parte del cerebro y la persona va a quedar sin hablar, sin caminar, sin mover las extremidades. Mientras más rápido se aplica la inyección, el cerebro va a recibir nuevamente oxígeno, que es lo que se busca. Exactamente. Bueno, acá llegan preguntas. Trajito, vos siempre me complicás, Cristian. Me complicás porque me meto... Son temas buenos. Todo, claro, son temas buenos, hay que reconocer, pero vamos a hacer lo siguiente. Primero, esta semana es una semana muy especial en que se va a promover esto,
la conciencia, ¿no? Sí. Un mensaje final del doctor me gustaría y después seguiremos hablando del tema. Sí, en realidad, insistir mucho, hay dos mensajes básicamente que voy a enviar, o sea, 3 mensajes. Reconocer las señales, o sea, el ACV es una enfermedad grave que tiene consecuencias desastrosas, puede ser mortal o puede dejar una discapacidad permanente en la persona, y eso impacta en la persona y en el resto de su familia. Un mensaje, ¿tiene tratamiento? Sí, tiene tratamiento. Hay que saber que tenemos un límite de tiempo para eso. El límite de tiempo es 4 horas y media. Entonces, reconocer los síntomas es el paso esencial. Si el paciente tiene el ACV o la familia no reconoce que eso es un ACV, va a perder tiempo y no vamos a llegar dentro de esas 4 horas y media. Entonces, una vez que se reconoce los síntomas, moverse rápido y llegar lo antes posible a un centro de urgencia. Y termino el mensaje diciendo el 90% de los ACV se pueden prevenir si llevamos hábitos de vida saludables y controlamos los factores de riesgo. Muchísimas gracias, doctor Mernes, realmente muy útil, Cristian. Y bien, todos los días aprendemos algo. Hoy tenemos que tomar, porque además, está pasando mucho. Los paraguayos tenemos una propensión, quizás por nuestros hábitos mismos. Gracias, Cristian. Gracias a vos, Mario. Gracias, doctor Mernes. Gracias.